Estamos listos para recibir la palabra del Señor en esta noche, hermano, aprovechando que nuestro hermano Pedro Antonio Sosa todavía estará con nosotros esta semana. Vamos a darle el privilegio para que él nos bendiga con la palabra que el Señor ha puesto en su corazón. Bienvenido, hermano Pedro. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gracias, hermano Gerardo. Gracias por este privilegio. Lo tomo en el nombre del Señor. Amén. Muy buenas noches, mis hermanas. Muy buenas noches, hermanos. Podamos esta oportunidad que nos regala Dios salir bendecidos, edificados con la bendita palabra del Señor. Voy a pedirles que abran su Biblia. Vamos a trabajar en un pensamiento, en una no es una idea, sino que es una realidad que nosotros debemos de vivir, y la palabra de Dios nos va a instruir. Amén. En Hebreos capítulo número 11 y versículo número 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, pongo mi vida como un instrumento de tu obra, de tu trabajo, del quehacer que tú tienes en la tierra para exponer tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos hagas fructíferos, Señor, en el entendimiento de la palabra. En esta noche, en el nombre de Jesús, amado Dios, lo declaramos, porque Él es el que nos guía, el Espíritu Santo, a toda la verdad que el Señor Jesús enseñó. En el nombre de Él, Señor amado, decimos amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, creo que en todos los lugares en que se busca a Dios vivimos quizá la misma experiencia y nos encontramos con las mismas situaciones. Me hizo meditar y pensar que es fácil asistir al templo, pero que es difícil buscar a Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo. Muchas personas creen que buscar a Dios es asistir al templo. Otros creen que buscar a Dios es cantarle. Y podríamos pensar que buscar a Dios es orar, que buscar a Dios es ayunar. ¿Verdad que siempre hemos creído que esto es así? Que el hacer una vigilia es buscar a Dios. Y servirle también lo hemos usado como buscar a Dios. Yo me he encontrado, hermano, batallando con el ego. El ego es eso que uno tiene, que lo hace exagerar en las cosas que uno hace y que lo pueden llevar a sentir orgullo por lo que uno hace y creer que en verdad uno pues está haciendo hasta de más. Imagínense usted, el ego es terrible. Es algo que está dentro de uno. El ego no acepta no reconoce. El ego no quiere saber que hay otro mejor que yo, ¿verdad? El ego no acepta que esté alguien en mejores condiciones que yo. Siempre el yo, ¿verdad? Ese es el ego, el que nos estorba muchísimo. Y tenemos que trabajarlo con la palabra de Dios. Yo me he dado cuenta que hay personas
que nunca dejan de asistir al templo. Y esto como que les da un gran valor para menospreciar a los que no llegan como esa persona. Y pueden saber quiénes, cuántas veces van, cuántas veces no van. Y de esa manera poder dirigirse a las personas y hacerles ver que son carnales, que no tienen un deseo de crecer espiritualmente. Y se empieza a medir a la persona que busca a Dios cuántas veces llega al templo. Entonces lo mismo se usa cuando se ora, ¿verdad? Hay personas que se han impuesto orar un determinadas horas. Hay quienes se han impuesto el diezmo diario de la oración. Son 24 horas. ¿Cuál es el diezmo de la oración? 2 horas. Y hay quienes lo hacen más, pero el resultado es que les llena de orgullo y miran con menosprecio a los que solo oran cuando se acuerdan, ¿verdad? Y entonces, hermano, el buscar a Dios se vuelve ya en lo que yo puedo hacer, en lo que los otros puedan ver en mí. Y esto confunde mucho a la gente, ha causado mucho daño, porque, vuelvo y repito, menosprecian a los que no tienen esa capacidad que ellos tienen, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo ayuno todas las semanas y usted no se atreve a hacer pero ni la mitad de un día. Y bueno, toda esta situación ha llevado inclusive a los que no hacen estas cosas creer que eso es buscar a Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo, y yo creo que, hermano, tiene su lugar en la oración, el cantar, el ayunar, el hacer vigilia, el leer la Biblia, el servir, el asistir al templo, tiene su lugar. Pero cuando yo voy a la Biblia, me encuentro con la sorpresa de que buscar a Dios es otra cosa. Miren, es la Biblia la que nos está enseñando y la que nos va normando para que nosotros, hermano, seamos libres de un orgullo espiritual o de una derrota espiritual por lo que nosotros no hacemos. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo les he dicho a mis hermanos allá en La Lima que para llegar con ellos, porque yo no he determinado vivir en esa área todavía, he tenido que viajar todos los fines de semana desde la capital hasta ese lugar. Y hermano, pues ocupo 6 horas de ida y 6 horas de regreso, viajando en el autobús o viajando en un vehículo, pudiendo yo usar eso, ¿verdad? Para hacerles saber que soy una persona muy buscadora de Dios. Pero me he cuidado de que no lo vaya a usar, hermano, nunca, porque eso va a ser una ofensa a Dios. Porque si nosotros nos comparamos con lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, su recorrido, hermano, es largo, incomparable. Ninguno de nosotros puede igualar a la salida del Hijo de Dios del seno del Padre. Desde que Él salió, hermano, y ha recorrido toda la creación y venir a esta tierra, nada se puede comparar a lo que Él ha hecho por nosotros. Y le he dicho a los hermanos que se cuiden de que el asistir al templo no les haga sentir que ya buscaron a Dios, porque hay quienes también se sienten de una manera a un grado de satisfacción y dicen, yo busco a Dios. ¿Y cómo sabe usted que busca a Dios? Pues voy siempre al templo, ¿verdad? Se usa para poder creer que uno está cumpliendo. ¿Cuántos dicen amén? Ya se me pusieron serios ustedes, ¿verdad? Porque, hermano, no debemos nosotros de dejarnos engañar por nosotros mismos, porque usted sabe que el engaño es una de las armas
que está siendo usado en los últimos tiempos. El engaño que el Señor dijo, ¿verdad? En Mateo capítulo número 24, Él dijo, mirad que nadie os engañe. Le hicieron 3 preguntas al Señor cuando Él iba subiendo en el monte y le mostraron los edificios y le dijeron, mira Señor, qué edificios. El Señor se detuvo y les dijo, de eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y estaba hablando del templo de Dios, el único que fue autorizado para ser construido en la tierra. El Señor estaba diciendo, no va a quedar piedra sobre piedra. Fíjese. Entonces, cuando ya llegaron al lugar y se sentaron, los discípulos toman el tema y le dicen, Señor, dinos, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Las cosas que Él le habló allá cuando les mostró el templo, ¿verdad? Le enseñaron el templo. Dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo el tiempo de tu venida y cuándo el fin del mundo? O el fin del sistema del mundo. 3 preguntas, fíjese, bien determinantes, y el Señor les dio una sola respuesta, diciendo, mirad que nadie os engañe. Si, hermano, yo en lugar de ocupar este lugar estuviera Obama, y les dice, congregación de San Francisco, vengo a decirles que Jesús ya no viene. ¿Ustedes le creerían a él? Fíjese, y siendo el presidente de los Estados Unidos. Porque ustedes deben de saber, y yo lo debo de saber, que no vamos a ser engañados por personas que sabemos que no es su oficio estar hablando de la venida del Señor. Que su oficio es otra cosa, pues, ¿verdad? Y que no es precisamente la enseñanza de la palabra de Dios. Así que el engaño que va a venir, porque va a venir, dice que muchos van a ser engañados, pero el engaño no viene por personas que son extrañas a nosotros, porque no nos vamos a dejar tan fácilmente, ¿verdad?, de que alguien nos quiera engañar si nosotros no la conocemos. El engaño viene por las personas que nosotros conocemos. Yo le he dicho a la congregación, yo he desafiado a la congregación y les digo, cuídense, dígale a su hermano, le digo yo, dígale a su hermana, cuídate. Y ya cuando le han dicho, cuídate, ¿y de quién, pastor? ¿De mí? Porque yo sí los puedo engañar, me creen. Fíjese, entonces el engaño viene del que usted conoce, del que usted confía. Ese es un problema bien tremendo, fíjese. Entonces, bueno, mire, siempre me meto por otros lugarcitos por ahí, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la palabra de Dios, pero esa es la verdad, esa es la realidad. El engaño viene de las personas que nosotros le hemos confiado muchas veces la dirección en parte o parcial de nuestra vida. Usted sabe que los Gálatas fueron embrujados, dice una versión, fueron, hermano, engañados ellos, fíjese, para dejar la verdad de Dios y agarrar un camino de obras, un camino de logros personales y olvidándose de lo que el Señor Jesucristo había hecho. Y el apóstol Pablo dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó? ¿Quién hizo eso? Usted que lee la Biblia, ¿sabe quién lo hizo? Recuerde que estoy hablando de que las personas conocidas son las que engañan, no la desconocida, pues es fácil, se la quita a usted, pero una conocida no se la puede quitar. Y la Biblia dice, ahí empezando en el libro de Gálatas, que el apóstol Pablo dice que reprendió a Pedro porque lo que él estaba haciendo era de condenar. ¿Sabe usted que Pedro era el que les estaba a ellos torciéndoles el camino?
Imagínese usted. Ahí está en la Biblia, ahí está. Ahí, si usted lee el capítulo número 1, ahí lo va a ver. Ahí dice Pablo, ¿verdad? Que lo que él estaba haciendo era de condenar, porque él, fíjese, había arrastrado con hipocresía aún a Bernabé y arrastró a muchos, fíjese, porque él se juntaba con los de la circuncisión y le decían, y tú te juntas con gentiles. No, decía, no, yo ni sé ni los conozco, pero cuando estaba con los gentiles, fíjese, era como que no conocía a los judíos. Entonces tenía una vida de hipocresía que estaba llevando al engaño y apartar, fíjese, a los hermanos de la verdad en Cristo Jesús. Así que no era el día, era el apóstol Pedro. Imagínese usted. Por eso le digo que el engaño vendrá por alguien que es de su confianza. Y por eso nosotros tenemos una responsabilidad enorme en enseñar, porque si no nos vamos a desviar. Dicen amén, mis hermanos. Así que mirad que nadie os engañe, inclúyame a mí, por favor. Y me va a ayudar, sí, me va a ayudar, porque yo puedo ser engañado yo mismo. Y ese es el otro punto que yo le quería hablar, de que usted se puede engañar creyendo cosas que en la Biblia no están y que los puede usar delante de Dios, siendo desagradable a Dios eso. Dicen amén. Hermanos, nosotros no podíamos buscar a Dios, eso lo sabemos, no podíamos por nosotros mismos. Nosotros éramos de los que decíamos, quizá usted no, yo lo decía, todos los caminos van a Dios, ¿verdad? Todos los caminos van a Dios, pero hasta que nos presentaron al único camino, y no es porque nosotros lo hayamos determinado, sino Dios el Padre determinó que solamente Jesucristo era el único camino hacia Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, hermano, empezó nuestro camino de acercamiento a Dios. No lo podíamos hacer. Y en ese caminar nosotros, hermano, entendemos la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros ya sabemos que Él existe. Diga conmigo, Él existe. Entonces nosotros tenemos ya ya estamos puestos en el camino. Y en este camino, hermano, la búsqueda es individual. La búsqueda es por persona. Aunque todos estamos aquí, cada uno es responsable de la búsqueda de Dios. ¿Sí está de acuerdo usted conmigo? Nos ayuda, nos alienta a ver a otros, ¿verdad?, que están en ese camino. Pero al final la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Isaías 55, verso número 6. Aquí el profeta habla de parte de Dios al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Fíjese que ellos, al igual que nosotros, hemos sido escogidos. Y ellos, como escogidos de Dios, se les estaba desafiando a buscar a Dios, porque ellos, al igual que nosotros, también nos ocupamos en las cosas personales, en las cosas que son de la tierra y que muchas veces no tienen que ver con Dios, hermano. Algunas sí, la mayoría no. Y estamos nosotros en caminos opuestos a Dios. Y el pueblo de Israel, como escogidos de Dios, como pueblo de Dios, al igual que a nosotros, hermano, se aplica esa palabra del verso número 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Quisiera yo encontrar en esos versículos de Isaías que dijera, entonces vámonos todos al templo a buscar a Dios. Pero no lo dice, fíjese. Pongámonos todos a cantar, pero no lo dice, fíjese. Pero sí nos empieza
a decir qué cosas, hermano, hermana, se debe de observar para buscar a Dios. En primer lugar, dice ese pasaje de la Escritura, en el verso número 7, deje el impío su camino. Si alguien va a buscar a Dios, debe de dejar de obrar impíamente. Hace mucho tiempo atrás oía yo a los predicadores decir que el impío era la persona que no conocía a Dios, que no sabía nada de Dios. Y decían esos impíos, decía. Pero no, aquí no está hablando de gente que no sabe o no conoce de Dios. Está hablando de la gente que conoce de Dios, pero que obra con impiedad. Se olvida, hermano, de lo que agrada a Dios y actúa como que si Él no existiera. Entonces nos muestra el profeta que una manera de buscar a Dios es dejar de obrar impíamente. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces, hermano, el no buscar a Dios tiene que ver con nuestra manera en que practicamos las verdades de Dios de la manera justa en que debemos de vivir o en la manera injusta que vivamos nosotros y que, hermano, podemos ir al culto, ¿verdad? Pero somos injustos. Eso nos tiene alejados de Dios y el que quiere buscar a Dios, deje de practicar la injusticia, dice. Deje de practicar la iniquidad. Y eso, hermano, no tiene que ver con ir al templo, fíjese. Eso tiene que ver con un acto, una decisión de dejar de hacer esas cosas que desagradan a Dios. Y puede estar usted en su trabajo y desde ahí empieza su retorno de buscar a Dios. Fíjese, bendito sea el nombre del Señor. Den un aplauso al Señor. En su casa decide en ese momento dejar de hacer las cosas que desagradan a Dios y ahí se emprende el camino de buscar a Dios. Desde el momento en que yo decido que ya no voy a vivir desagradando a Dios, desde el momento en que sé que a Dios ya no le gusta lo que yo estoy haciendo, pero uno se puede adaptar a eso y creer que está bien. Y se autoengaña. Y entonces, como hermano, estamos con una vida y pensamientos desagradables a Dios, lo compensamos con ir al culto. Ya se dio cuenta. Es lo que yo le decía, yo lo puedo compensar, hermano, con decir 600 kilómetros voy, Señor, ¿cómo más? Es que no busco a Dios. 600 kilómetros puedo ir con malos pensamientos y con actos injustos. ¿De qué me sirven, hermano? ¿Verdad? Por eso nosotros tenemos que cuidarnos en lo que hemos alcanzado. ¿Estaremos buscando verdaderamente a Dios o justificándonos con lo que nosotros hacemos como servir a Dios, como orar a Dios, como ayunar? Porque se puede ayunar, hermano, de verdad. Y la gente nos va a ver que tenemos actos piadosos, actos de búsqueda de Dios. Y alguien hasta te podría decir, pero mire, es que yo quisiera ser como usted. ¿Cómo? Dice, pues lee la Biblia, no falta ningún culto. Pero en los pensamientos, ¿verdad, hermano? Está la maquinación de las cosas que no agradan a Dios y en los momentos en que uno tiene que actuar y hace las cosas desagradablemente a Dios. Entonces, hermano, nuestra lectura de la Biblia pierde valor, nuestra asistencia al templo pierde el valor, pero nos podemos engañar. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, yo busco a Dios. ¿Y cómo sabe usted? Yo no falta un culto, ¿verdad? Se da cuenta. Entonces, como que queremos compensar de alguna manera. Y yo me he encontrado, hermano, con muchísima gente que vive pensando de esa manera. Y cuando yo les he hablado acerca de lo que es buscar a Dios, se han quedado, hermano, espantados. Porque nadie les enseña de esa manera.
Si hasta los pastores dicen, busque a Dios, no deje de venir al templo. Ellos mismos les están diciendo, fíjese, que eso es buscar a Dios. Pero no tratan con sus pensamientos ni con sus actos impíos. Pero es lo que dice el profeta Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Fíjese que eso es volver a Dios. Desde el momento en que yo decido, hermano, dejar de estar practicando lo que a Dios le desagrada, desde el momento, hermano, pero yo me puedo engañar y puedo creer y puedo llegar, hermano, a considerar, como alguien dice, decía de una persona, hermano, decía, yo no entiendo cómo ese pastor puede tener un convencimiento cuando predica y teniendo la vida que tiene. ¿Y qué vida tiene? Pues tiene 2 mujeres. ¿Verdad? Entonces quiere decir que podemos hasta ser elocuentes y la gente creer que eso le da la autoridad a él para ser un hombre que está cerca de Dios. Y con eso mucha gente ha hecho silenciar a los demás, fíjese. Déjeme decirle algo, hermano, que allá en el área donde yo estoy, como que hubo un momento de acomodamiento, fíjese. Había una hermana que la buscaban mucho porque decían que tenían profecía, que tenía un don de ciencia, que Dios le hablaba a la gente cuando ella llegaba. Y hermano, lo único, pastor, me decía, lo que no logro yo entender, pero no sé, que Dios me perdone, tal vez estoy pecando, me decía, es que vive no con su marido. Fíjese, hermano, vea que el pensamiento de las personas todavía, fíjese, viendo lo que estaba sucediendo, todavía decía, es que no me atrevo a pensar mal, no sea que peque con Dios. ¿Se da cuenta cómo llega un engaño a aceptar condiciones de vida, hermano, y que la gente esté ahí? Miren, estoy hablándole de una aldea, hermano. Fíjese que el año pasado murió un maestro, murió una persona, y yo vi que a muchos cristianos le afectó la muerte de esa persona, y llegó, hermano, la gente a llorarlo, cristianos llorando por él, y yo no sabía, hermano, porque a veces no tengo tiempo para ocupar mis pensamientos en cómo son las personas, quiénes son. Hasta que entro en relación con las personas estoy enterándome de algunas cosas, pero me dijeron, dice que esa era una excelente persona, y los hermanos me decían, una excelente persona. Un problemita tenía nada más, dice. ¿Y qué era? Fíjese que él era el coordinador de todas las organizaciones de jóvenes de las iglesias de Dios en todo el departamento. Era activo el hermano. Era hijo del pastor, él predicaba, el papá lo dejaba predicar. ¿Y cuál es el problema? Pues si toda la gente dice que lo quiere. Lo único era que él era homosexual. Fíjese, hermano. Miren cómo la gente llega a aceptar las cosas. Y por sus buenos actos, por sus hermanos, su elocuencia al hablar, su manera de convencer, la gente anula, hermano, la maldad que hay. El pecado, hermano, no lo señala como es. Porque le convenció sus buenos actos y lo terminan aceptando, hermanos. Qué tremendo es esto, fíjese. Y cuando empiezo a oír, hermano, me doy cuenta que estoy en una potestad, hermano, donde todos los cristianos se han acomodado a los líderes que están practicando la maldad, hermanos. Debe de saber usted que en la región donde yo estoy, el narcotráfico, hermano, tiene hasta sus iglesias, hasta sus pastores, fíjese. Imagínense, hermano.
Y hasta pagaron a un coreano que llegara a hacer una campaña evangelística, hermano. Ahí va toda la gente, fíjese. ¿Y quién está pagando eso? Dice, pues el hermano Juanito. ¿Y quién es el hermano Juanito? El mayor narcotraficante de la región. Miren, hermanos. Wow, hermano, mire, donde hay dinero, la gente se acomoda, fíjese. Y me decía uno de los miembros de nuestra congregación, un hermano que Dios lo alcanzó, hermano, me decía, ¿por qué no va a ver usted a mi tío? Me decía. ¿Y para qué voy a ir a ver a su tío? Le dije yo, a él todos los pastores van, me dice. ¿Y quién es su tío? Dice, pues el hermano Juanito. Fíjese. Dios amado, hermano, mire qué tremendo, una comodidad con todo lo que está ocurriendo. Y yo, hermano, tuve que sacudirme de verdad y pedirle perdón a Dios por estar entrando en una comodidad, hermano. Ya no ver la realidad de Dios, dejar que la gente esté creyendo lo que crea, hermano. Y entonces fue cuando el Señor, hermano, nos hizo pensar en qué es buscar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es verdaderamente buscar a Dios? Y la palabra del Señor dice, hermano, acá en el libro de Isaías, dice, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Solo Dios, hermano, es el que valora tus actitudes de búsqueda. Solo Dios. Porque, hermano, a tu pastor lo puedes planchar bien. Pero Dios dice, no me desagradas como eres. Fíjense. Sí, si nosotros hasta abracitos y besitos le podemos dar también. Pero Dios, hermano, que ve el corazón, dice, me desagradas. Y esa actitud, hermano, de nuestra búsqueda a Dios, si está con esos elementos de autosuficiencia, de creer que con que vengas al culto, que sirvas, que ores, que leas la Biblia, con eso estás tú llenando tu satisfacción de buscar a Dios, pero verdaderamente no lo haces, eso demanda de Dios, hermano, arrepentimiento. Mire, y no es fácil, hermano, aceptar que uno sea de esa calidad de gente, pues. Pero dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Jeremías capítulo número 29, versículo número 13. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Diga conmigo, corazón. Podría ser una manera de que la Biblia hable de que el corazón, hermano, toma una decisión, porque si usted le pregunta a un psicólogo, no, el corazón no habla. Eso es un proceso de pensamientos, la mente y sus pensamientos y un proceso que usted decide, pero el corazón nada que ver, ese solo echando punta todos los días para bombear la sangre. Se me salió una palabra, no sé si va a ser mala para algunos, fíjese, pero allá estábamos nosotros. He aprendido muchas palabras de allá, fíjese. Estaba la estufa encendida, un sartén, y nadie se había dado cuenta que no había nada en el sartén. Y entró un jovencito que nos ayuda mucho. Es un niño, más bien dicho, un niño, fíjese, es un niño de pelo blanco, no se lo han visto ustedes en las fotos.
y entra y sale. Y eso, dice, ¿qué cosa? El sartén echando punta y nada tienes. He aprendido algunas palabras por ahí, ¿verdad? Bueno, dice este pasaje de Jeremías 29:13: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Hermano, no es nada más una decisión, sino que involucra sentimientos, involucra, hermano, el lugar que a Dios le agrada, donde empiezan las decisiones. Recuerde usted que Daniel y sus amigos hicieron una propuesta de corazón: no contaminarse, y eso le agradó a Dios, hermano. Yo creo que nosotros debemos de tener actos de corazón que agraden a Dios. Recuerde la definición que le di el otro día de pecado, ¿verdad? Así fácil y sencillo. El pecado es hacer lo que me da la gana sin tomar en cuenta a Dios. Así de sencillo. Pero si nosotros hiciéramos actos, hermano, de corazón para Dios, de no contaminarnos con nada que desagrada a Dios, con no contaminarnos, hermano, de malas conversaciones, pero así, mire, de corazón, hermano, nadie pensaría que estás buscando a Dios, pero Dios sí se daría cuenta que estás buscándolo a Él. Fíjese. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestras relaciones personales a veces están cargadas, hermano, de cosas que desagradan a Dios, fíjese. Lamentablemente, miren, los problemas con la suegra, ¿verdad? Son muy comunes, hermano. Pero a Dios le agrada, hermano, a Jesús le agradó las suegras, porque le dije que fue a sanar a la suegra de Pedro, ¿verdad? Porque Dios está interesado en todos. Yo recuerdo, hermano, que mi esposa me decía, ella me decía, mi relación con mi suegra, ella me decía: yo de ti espero más que nadie, me decía, de tu trato con mi madre. Fíjese, ella me lo decía, porque yo decía: hola, ¿cómo están? Pareciera que no era nada malo, ¿verdad? Pero el hecho de ignorar a una persona ya la está lastimando. Fíjese, entonces hice una propuesta de corazón y le dije: Jacqueline, tomaré una decisión de corazón y trabajaré en eso. Gloria al nombre del Señor. Fíjese. Y pareciera que no tiene nada que ver con el culto, pero era la libertad que siento yo para predicar. Decisiones, hermano, en el corazón que agradan a Dios y dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Así que buscar a Dios, Dios va a ver en nosotros cuando dejemos de hacer lo que a Él le desagrada. Y le voy a dar unos textos, hermano, el tiempo se nos está yendo, pero quiero hacerles saber que el orar, el ayunar, el vigilar, el cantar, el servir, leer la Biblia, asistir al templo, no es suficiente para, hermano, como evidencias de que estamos buscando a Dios. Algunos tal vez no estarán de acuerdo conmigo, porque quitarles la religiosidad, hermano, ni con acción se les quita, ¿verdad? ¿Sabe usted cuál es la acción? En nuestro país se llama el arrancagrasa. Ni echando así, hermano, se quita, pero la palabra sí lo hace. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? La palabra de Dios sí lo hace. Lea conmigo en Mateo capítulo número 15. Para que vea usted lo que encontró el Señor cuando escuchó a toda aquella gente que se justificaba. Capítulo 15 de Mateo, versículo número 7.
Mire qué dura es esta palabra, porque él llamó hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo no era un grupo pequeño, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, dice, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¿Se dio cuenta con qué clase de pueblo se encontró el Señor Jesús? Mire, todos estaban creídos que ahí estaban los mejores que honraban a Dios, que ahí delante de ellos tenían líderes que, hermano, ya solo les estaba esperando la silla al lado de Dios. Pero cuando vino el Señor, hermano, hipócritas les dijo, fíjese. Por eso es que tenemos que cuidarnos de caer en el engaño nosotros. ¿Verdad que podemos levantar las manos? Mire, podemos hacerlo, hermano. Y hasta nos podemos echar una danzadita así, hasta con ritmo, hermano. Pero el corazón lejos de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Con sus labios, dice, me honran, pero su corazón está lejos. ¿Cómo podemos caer en eso nosotros con suma facilidad? Ahora, yo no le estoy diciendo que no hay que orar. Es lo mismo que le dije, ¿verdad? Al principio, que 600 kilómetros, hermano, no he dejado yo para que me llene de orgullo y decir, yo estoy sirviendo a Dios. No, hermano. Aunque alguien podría decir, no, pero es que eso no cualquiera lo hace. Podría ser que sean pocos, pero no sirve siempre para decir, estoy sirviendo a Dios. Si nosotros trabajamos para que no nos tome el orgullo espiritual, hermano, y siempre estemos tomando las decisiones de buscar a Dios, dejando de hacer lo que a Él le desagrada, hermano, vamos a caminar de una manera grande y con bendición. Porque yo quiero mostrarle también los efectos de caminar con Dios. ¿Cómo se sabe que estamos caminando con Dios? No solo decirle, ¿verdad?, que es cómo se hace para caminar con Dios. Bueno, pero déjenme avanzar porque sí, el tiempo es nuestro enemigo. Y quiero dejarle estos textos de la palabra del Señor en su corazón. Primer libro de Crónicas, capítulo número 22, versículo número 19. Dijo el Señor: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Aquí tenemos elementos que nos sirven para buscar a Dios. Dice ahora, poner el corazón, poner ánimo. Dice levantarse, trabajar el templo de Dios para traer el arca del pacto de Jehová, para traer su presencia y los utensilios sagrados de Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Aquí en ese pasaje, hermano, vea los elementos indispensables para buscar a Dios. Diga conmigo, poner el corazón. Es como, hermano, el que está enamorado, ¿verdad? Ese pone el corazón en todo, hermano. Para Dios tenemos que poner el corazón y animarnos, hermano, porque ahí sí el enemigo está trabajando para que nosotros no sepamos esto y nos quedemos como hemos creído, ¿verdad? Voy al culto, hago mi oración, leo mi lectura, estoy sirviendo, pero no disfrutamos a Dios. Poner el corazón, diga conmigo, poner el corazón, poner ánimo, levantarse. Eso quiere decir que lo voy a hacer, pues.
Lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y hermano, vamos a procurar hacerlo todos los días. Dice acá entonces que nosotros debemos de poner ánimo, levantarnos, edificar la casa de Dios. ¿Sabe? Usted es templo, ¿verdad? Edifique su casa, esa casa de Dios. Segundo libro de Crónicas 19, verso 3. Pero se ha hallado en ti buenas cosas. Fíjese que está hablando de un rey. Pero se han hallado en ti buenas cosas, porque cortaste de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿Qué es lo que Dios vio que este hombre estaba haciendo y que eso indicaba que estaba buscando a Dios? Quitó, diga conmigo, quitó la idolatría. Dice el Señor, se han hallado en ti buenas cosas, porque cortaste de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Quitar la idolatría, diga conmigo, quitar la idolatría. Nosotros no nos damos cuenta, hermano, pero no creemos en ídolos, pero podemos ser idólatras. Y cada uno de nosotros debe de saber qué es lo que está idolatrando. Y eso a Dios no le agrada, porque no te permite buscarle a Él. Que Dios en esta noche pueda ver tu corazón y decir, hallo en ti cosas buenas. Amén. Aleluya. Hallo en ti cosas buenas. Que estás quitando la idolatría, que estás quitando esto, estás trabajando en lo otro, estás trabajando en tu carácter, porque ya no te creen en donde trabajas que eres cristiano por la manera en que contestas y lo tarde que llega a trabajar. Pero se han hallado cosas buenas en ti que ahora quieres cambiar. Ahí es, mire, ahí es donde empieza esa búsqueda y Dios dice, oh, ese se me quiere buscar. Bendito sea el nombre del Señor. Está cambiando sus actitudes, está cambiando sus malas costumbres, sus malos hábitos, porque quiere que sepan que yo soy su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos entendiendo, hermano. Estoy tratando de explicar lo mejor esto para que usted vea lo que es estar buscando a Dios, es dejar lo que a Dios le desagrada. Dice aquí en Esdras capítulo 6, versículo número 21. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la cautividad. Estos fueron los que estuvieron en Babilonia. Y todos los que se habían apartado a ellos de la inmundicia de las naciones de la tierra. Fíjense, hermano, ellos habían estado muchos años esclavizados y traían, hermano, unas costumbres y contaminaciones, pero como querían buscar a Dios, empezaron a limpiarse de todas esas contaminaciones. Y dice aquí, mire, y se habían apartado a ellos de la inmundicia de las naciones de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Vea usted que en ninguno de estos pasajes estamos viendo que la gente va al templo o que la gente se acerque a un lugar específico y que diga, ese es el lugar para buscar a Dios. Son actos de corazón. En cualquier lugar, en su casa, en su trabajo, en este lugar, en donde sea. Son actos que Dios ve, que nosotros nos estamos proponiendo buscar a Dios cuando nos alejamos de la idolatría, de la contaminación, de las malas costumbres, de las malas conversaciones, de las cosas que desagradan a Dios. Y ahí estamos ya en nuestro camino de búsqueda de Dios. Dicen ustedes amén. Bueno, quiero que veamos dos textos nada más para concluir
de las evidencias de que buscamos a Dios. Usted no se preocupe si se siente aludido por la palabra, yo me siento igual que usted. Amén. Dice la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo número 5. Evidencia de que buscamos a Dios. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que él buscó a Jehová, ¿qué le sucedió? Él le prosperó. Esa es la evidencia de que estamos buscando a Dios. La prosperidad integral, diga conmigo integral, porque a veces también un mejoramiento de la economía pareciera que fuera la señal de que estamos buscando a Dios. ¿Sí? Pero entonces quiere decir que todos los millonarios de este país están buscando a Dios. Pero es la prosperidad integral. La prosperidad, hermano, de nuestra alma, como lo dijera, ¿verdad? Juan, amado, deseo que seas prosperado en todo. Pero eso es paralelo, esto no es solo una cosa, hermano. Dice, así como prospera tu alma. Entonces, si tu alma está prosperada y viene la prosperidad material, pues se tiene con qué comparar y se puede asegurar que tú estás buscando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La prosperidad. Un texto que me dejó, hermano, a mí bien impactado es este del segundo libro de Crónicas, en el capítulo 27 y versículo número 6. Dice, y Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. ¿Qué es lo que hizo? Dice, ordenó sus caminos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos el espejo de la palabra, mirémonos en ella y veamos qué tenemos que ordenar, qué tenemos que dejar, qué tenemos, hermanos, nosotros que hacer y dejar de practicar las cosas que le desagradan a Dios, porque desde el momento en que nosotros hacemos eso, estamos buscando a Dios. Dicen amén. Le damos un aplauso al Señor. Póngase de pie, mi hermana, mi hermano, en esta hermosa noche, que esa palabra de Dios que bendice nuestra vida sea una realidad en nosotros y que esta congregación se convierta en gente que ha decidido buscar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amado.